Mis hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Bueno, un placer estar con ustedes. En la mañana fue un poquito complicado, puesto que tuvimos que hacer algunas actividades, pero bueno, nos conectamos hoy en la noche. Ya en la mañana, primeramente Dios, estaremos conectándonos con un tema más para nuestra alma. Bien, esta noche quiero que meditemos en una porción de San Mateo capítulo 26, versículo 36 al 46. Aquí Jesús iba a pasar una transición muy fuerte. Era que iba a ser entregado por Judas, el traidor, y estaba preparando su alma para con el Señor. Entonces, hoy esta noche quiero hablarte de cómo calmar nuestra alma de la angustia. ¿Cómo puedes calmar en verdad tu alma, tu ansiedad de toda esa angustia que a veces vamos a soportar? Bueno, el mejor ejemplo que podemos tener en nuestro Señor Jesucristo en esta parte de esta porción de San Mateo, capítulo 26, versículo 36 al 46. Veamos el versículo 36, el primer versículo. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar llamado que se llamaba Getsemaní. Y a sus discípulos, dice, les dijo, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Una de las prioridades de nuestro Señor Jesucristo fue su tiempo de oración y dependencia con el Padre. Podríamos pensar cómo Cristo, siendo Dios, necesita de esa relación con el mismo Padre. Bueno, nos habla de una total dependencia. Y sobre todo, hermanos, que como hijo de Dios vino a hacer la voluntad del Padre. Él se sometió y en dependencia del Padre vivió siempre. Cuanto más nosotros, seres finitos, la verdad, que debemos depender de nuestro Padre. Mire, en los versículos 37 y 38 vemos una parte importante de su humanidad, pero sometida al Padre. Por favor, analicemos estos versículos 37 y 38. Y mire, y tomando a Pedro, dice, y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Como ser humano estaba pasando un momento difícil. Sabía que la transición que venía acerca de su muerte no era fácil. Y en su humanidad estaba sufriendo, pero dispuesto a someterla a la voluntad de Dios y como a un 100% Dios llevar a cabo ese propósito. Pero humanamente estaba sufriendo el Señor. Veamos el versículo 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Les pidió principalmente a Pedro que velara por un momento, ¿sí? Con él, que estuviera orando, pero bueno, fue algo que no consiguió, ¿verdad? Mis amados hermanos, Jesús estaba dispuesto a cumplir la voluntad de Dios, pero experimentó humanamente aflicción aquí, en esta parte. Recordemos que él era 100% hombre y 100% Dios. Y la parte humana aquí sale a relucir. Ahora, eso no significa que Jesús estaba queriendo librarse de ese trago amargo. No, él mismo dice en el versículo más adelante que pase de él esta copa, mas no si la puede pasar, mas no su voluntad, sino la del Padre. Mire, pero muchos, por ejemplo, déjame decirle algo, estar haciendo la voluntad de Dios no significa que tenga que haber paz para poderla hacer. Hay ocasiones que hay conflictos muy fuertes y adversidades y sin embargo estamos haciendo la voluntad de Dios. Mucha gente piensa así, si no siento la paz de Dios, no me muevo. Perdóneme, no es así. En el caso de Moisés decía, Señor, si tu presencia no me acompaña, yo no voy. Pero a veces nos paralizamos porque no sentimos paz. Hermanos, déjenme decir algo. Muchas ocasiones meditamos en esto y decimos, no, hasta que Dios me dé paz, yo voy a hacer su voluntad. Perdónenme, hacer la voluntad de Dios a veces no significa que haya paz, va a haber conflicto, va a haber situación. Y estás haciendo la voluntad del Padre. Jesús estaba haciendo la voluntad precisamente del Padre, sin embargo, experimentó angustia. Por ejemplo, mire, en la obra de Dios vienen muchos ataques constantes. Pero no por eso debemos detenernos, pues a veces hemos sido enseñados que a mayor resistencia, hermanos, mayor bendición. Jesús sabía que estaba en lo correcto, pero humanamente experimentó angustia. Versículos 39 al 41, por favor. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, fíjense lo que dice, si es posible,
pase de mí esta copa, esa transición tan fuerte que iba a pasar a entregar su vida por nosotros, pero no sea como yo quiero, sino como tú, Señor. Aquí Jesús no quería huir, fíjese, de ese trago amargo. En su humanidad estaba luchando como cualquier ser humano, pero siempre buscó someterse al Padre al decir, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 40 dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo, Pedro, fíjense la pregunta que le hace a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¿Una hora? Como diciendo, imagínense hermanos, de las 24 horas que tenemos en todo el día, no podemos ni una hora tener con esa relación con Dios. Piense usted si en verdad, si no puede una hora, unos minutos, ¿usted cree que va a anhelar la presencia de Dios? Está en el cielo. Mucha gente no la anhela. Pero fíjese aquí, cuando Jesús vino a los 3 discípulos, los halló dormidos. Los despertó y a quien reprendió, a Pedro, no a los 3, por su incapacidad de permanecer velando con él en oración. Mire, tan solo un poco antes, Pedro había dicho 2 veces que nunca abandonaría al Señor, ahí en el versículo 33 y 35. Y ni siquiera había podido orar con él cuando estaba por su más grande necesidad. Ahora veamos el versículo 45. Aquí les hace un llamado a velar, a orar con un propósito. Este fue el primer versículo que me aprendí en mis primeros meses como cristiano. Versículo 41, velad y orad. Vea el propósito por el cual tengo que estar atento y orando. Dice, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto. Siempre nuestro espíritu internamente está dispuesto a comunicarse con el Padre. Pero la carne es débil. La carne nos dicta otra cosa, la lucha constante, pero tenemos que estar prestos a velar y orar. Jesús aquí los anima a mantenerse velando y orando, pero reconoció la debilidad de la carne en el hombre. Ahora, versículo 42 y 43. Jesús va por segunda vez a orar y regresa a ellos. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Versículo 43. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Mire, al orar Jesús por segunda vez reconoció que la copa no podía pasar sin que él la bebiera. Afirmó por segunda vez que la voluntad de Dios se llevaría a cabo cualquiera que fuera el costo. Él regresa y los halla a los discípulos dormidos otra vez, pero esta vez no los despertó. Vayamos a los versículos 44 al 46, por favor. Dice, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez. Mire, una parte distintiva de Jesús es la dependencia en Dios, y algo distintivo nosotros en los cristianos es la dependencia en Dios completamente. Y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras, Padre, si es posible que pase esta copa de mí, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Dice el versículo, fíjese, 45. Entonces vino sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora. Ya Jesús había preparado ese tiempo de oración para que esa angustia la fuera a entregar y poder llegar a esta conclusión. Dice, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Y le dice al 46, qué hermoso, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Oh, qué fuerte esto. Por tercera vez oró diciendo las mismas palabras mientras los discípulos dormían a gusto. Su sueño y descanso contrasta totalmente con la agonía del Señor aquí. Y oración que llegaba al punto de sentirse exhausto y estar transpirando, como su sudor como gotas de sangre. Hermanos, él estaba solitario. Aunque los discípulos se encontraban cerca, eran inútiles por completo, porque no podían interceder por él. Se quedaron dormidos. Y aún así, él evidenció una irrenunciable obediencia y determinación a cumplir la voluntad de su Padre sin importar el costo. Créanme, estamos a unas semanas de entrar a lo que es Semana Santa.
Y hermanos, en verdad, te das cuenta que a veces la gente no ha valorado el sacrificio tan grande que Cristo hizo. Estamos acostumbrados a lo común, las 7 palabras, tantos sermones, pero debemos de predicar realmente desde el inicio de lo que Él preparó su corazón para este momento tan especial para ti y para mí. Cuando Jesús vino a sus discípulos, la tercera vez los despertó con la noticia de que el traidor venía y debían ir al encuentro. Después de haber orado 3 veces, fíjese, Jesús descansó en la voluntad del Padre. ¿Por qué a veces nuestra alma no descansa? ¿Por qué estamos ansiosos, con angustia? ¿Sabe por qué? Porque a veces oramos una vez y si no se nos quita, dejamos de insistir. Jesús fue persistente en esa dependencia con el Padre, hasta que pudo descansar en su alma y entregar esa angustia y decidir hacer la voluntad de Dios, la cual estaba dispuesto a llevar siempre. Fíjese aquí esta parte. Jesús enfrentó la realidad que estaba dispuesto a sufrir con ánimo. Les pide que se levanten, ya que ellos mismos serían testigos de quién entregaría a aquel que estuvo con ellos por 3 años, Judas el traidor. La pregunta que le hice al inicio: ¿cómo calmar nuestras almas de la angustia? ¿Cómo la podría contestar con esta porción que vimos hoy? Simplemente, hermanos, persista en la oración, sométase al Padre y esté dispuesto a hacer su voluntad. Espero que este devocional te haya ayudado. Si estás pasando en un momento de angustia, en un momento de necesidad, ora más al Señor. Sumérgete más en su palabra. Depende más de Él. Rinde tu vida, tu corazón a Él. Y permite que se haga su voluntad, no la tuya. ¿Me dejas orar por ti, por favor? Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por este día que nos permites cumplir tu voluntad y hacer tu deseo, no el nuestro. Gracias por esta palabra, porque podemos confrontar nuestra alma y descansar en ti a través de la oración, dependencia en ti cada día y buscar de tu presencia. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y permítenos, Señor, como dijo nuestro Señor Jesucristo, que no sea nuestra voluntad, sino la tuya, siempre hecha en nuestras vidas. Te bendecimos y te exaltamos y te damos honra y gloria en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios te bendiga. Bueno, recuerda, mañana de 8 a 9 tenemos nuestro tiempo de oración a las 8 de la noche. Te invitamos a que te conectes. Un tiempo muy especial. Hemos visto tantas cosas de parte de Dios y como iglesia apreciamos ese tiempo muy especial. El orar, depender y buscar la presencia de Dios. Y te veo mañana, si Dios nos permite, ahora sí a las 8 de la mañana, nuestro devocional con un tema muy interesante para ti. Cada día es un tema cotidiano de todo lo que vivimos. Así que, hermano, prepara tu corazón. Que Dios te bendiga, excelente noche y gracias por estar al pendiente y gracias por conectarte y seguirnos. Que Dios te bendiga.